El bosque silencioso de Arch. Estaba el crepúsculo de la noche en su manifestación, cuando el tren hacía su recorrido por el bosque silencioso de Arch. Aquella espesura natural, misteriosa. Se cuentan relatos en las tierras adyacentes que en él se despierta el miedo. La zozobra invade los huesos de los más valientes, invalida las habilidades de los exploradores e incapacita al fuerte, pero a mí me despertaba la curiosidad. Por un momento me quedé embelesada en esa profundidad tan peculiar que emitía. Mis pensamientos me hacían querer escudriñar el más ínfimo escondite que tuviera, mirando con atención el color reenegrido que se tornaba fuerte mientras ahondaba la mirada. Las ramas curvas, semejantes a variadas figuras que muchos podrían considerar terroríficas. Todos los árboles, vigorosos, altísimos, pese a no tener dosel, parecían imponentes. Crecían en la penumbra como si se tratara de una ilusión óptica. Las sombras generadas estaban tan cerca que parecía que se confesaban secretos. El bosque podría también mirarme con extrañeza si tuviera ojos. Aquella zona arbórea parecía emitir su propia luz, aunque el día no había caído en su totalidad. Las moribundas ondas de luz manifestaban a mis ojos la despedida del esplendor del odiado astro. El sol estaba próximo a caer tras el horizonte para entrar en su sepulcro temporal. A mi vista, otro ser colosal en el cielo hacía su entrada triunfante, reverdecida por la resurrección de un contraste, cobraba vitalidad ante la muerte de la estrella que se postraba ante la luna. Así, rendía pleitesía a la reina de la noche, Brenia, la séptima luna. Caí en cuenta que el fondo del firmamento era de un naranja peculiar, tono color intenso, y que por primera vez había visto. ¡Qué extraño acontecimiento! La noche resurgía instigando el color naranja con la luna, al punto que pude considerar que se trataba de un sol blanco. En el recorrido del tren no podía sentirme más cómoda. Ahí, sentada en aquel sillón blando, a la tenue luz de la vela que, envuelta por el cristal, iluminaba el recinto. Al mismo tiempo, sus fallidos intentos trataban de espantar el frío intrínseco de la noche que se perpetraba en el vagón. Por cierto, ¿qué era el frío? Ya había olvidado esa sensación. La tela mostaza de las cortinas adornaba la ventana del tren con un olor grato a jardín. Los 4 cristales de la ventana dejaban ver la ruta del agua al caer, haciendo de aquella escena un lugar agradable para mis pensamientos. Los labrados de madera del transporte, con tallados exuberantes, como si de florituras musicales se tratase. La profundidad del bosque, el sol moribundo, la luna renaciente y la comodidad del viaje calaban en mi interior, causando una revolución en mis pensamientos. ¿Por qué eres tan llamativo, bosque? En tu misterioso silencio, con tu desbordante oscuridad, me atraes. Y yo, cual frenética animal que necesita afanosa internarse en ti,
como si no tuviera miedo de lo que le pudiera pasar a mi cuerpo. Parece una necesidad recíproca la de adentrarme en tu natural noche y tú de acogerme en ese terreno arbóreo maquiavélico, queriéndome poseer a la fuerza, arrancarme la ropa y yo dispuesta a que hagas según el placer que manifiestes. Pero no me es posible. Estoy sin fuerzas, pensé. Puse mi mano sobre el seno y apreté un poco con mis dedos el pezón, muy lenta, sin afán, inhalando y exhalando. La otra mano entró en mi muslo, haciendo que mis telas se ajustaran a mis piernas. Mis movimientos eran inconscientes. Abrí un poco el encaje de mi ropa para tocar mi cuello y la clavícula. Así permanecí durante el transcurso por el bosque. Podría ser que el vibrar de este gusano metálico había despertado sensaciones no sentidas antes. El palpitar de mi corazón se aceleraba, como si fuera una pulsión, una necesidad a satisfacer de inmediato. Anhelaba aventurarme en medio de esa oscuridad abrigadora para sepultarme de la vista del mundo. ¿Qué clase de sensación era esta? ¿Qué regalos escondes? ¿Qué tienes para mí en tu inmensidad? Preguntaba al bosque en mis pensamientos, como si él pudiera leerme y responder. Con la poca fuerza que portaba, deseaba desvirgarlo. Había sido excitada, como cuando vi por primera vez a Galael. Esto era magnético. Pero, ¿cómo era posible que un paisaje me perturbara de tal forma? Son esas sensaciones únicas, inexplicables, que vienen por momentos a cualquiera. En cuanto a mí, quise satisfacerlas, pero los medios en los que me encontraba no me lo permitían, y mi estado menos. ¿Habría de tirarme del tren en movimiento para poder hundirme en la inmensidad del bosque de Arch? De ninguna manera. Pero algo había quedado claro en mí. Debía visitarlo, porque algo me llamaba desde su interior. Con un abrigo que extraje de una de mis bolsas, comencé a cubrirme desde las rodillas hasta los hombros. Fue un impulso repentino, como también cruzar mis brazos. Esos actos no tenían razón de ser. No era por el frío o para sentirme mejor. Quizá inconsciente de mis acciones me protegía de algo o alguien. No recuerdo haberme sentido tan cómoda conmigo o haberme amado como en ese momento. Jamás quise que toda la confluencia de pensamientos y sentimientos que se estrellaban dentro de mí en aquel viaje terminara. ¿Amarse? Es una buena pregunta, pese a que la agonía del hambre no cesa, cual castigo divino. Esto es una grave enfermedad. El hecho es que no hay tiempo para amarse a una misma, cuando la mayor parte del tiempo solo quiero comer. Apetito que al no ser satisfecho me debilita. Por más alimentos que ingiero, nunca llego a saciar. Y me deja pensativa no saber la causa de mi enfermedad. Extraño es que haya dejado de pensar en satisfacer el vientre en el transcurso de este recorrido por el bosque. Dirigí mi vista al firmamento para admirar con mayor fascinación todo en la bóveda celeste. Esto es lo espiritual visible, lo que está ahí, lo que se ve y nunca se toca. Una obra de arte que solo puede palparse con la vista. O, ¿quién puede decir que ha tocado las nubes? ¿O que ha atrapado en la mano un poco del azul cielo? Considero que el firmamento
es la única fantasía real, un lienzo mágico e invaluable, al igual que los pensamientos y sueños. Sueños. Ahora que recuerdo, el único sueño que me persigue desde hace mucho tiempo es aquella escena donde aparezco frente a una fuente plateada, con la escultura de una mujer guerrera en el centro. Ella, con una espada en su mano derecha dirigida al cielo y en la izquierda, cargaba la cabeza de un hombre. Finalmente, con su boca abierta, vociferaba su victoria. De la punta del arma emergía agua tornándose roja. Otras figuras le rodeaban con posturas de ataques, teniendo armas de guerra extrañas. No he podido descifrar el sueño, es más, ha venido a convertirse en enigma desde que tuve aquel accidente. Desde entonces, no tengo recuerdos de mi pasado y no sé qué me depara el futuro. ¿Qué más puedo pensar? Me muevo sin sentido a hacer las cosas cotidianas. Esta soy, un ser extraño que se apasiona por las cosas sencillas que están puestas en el mundo, como este bosque o un cielo de color extraño. Ahora bien, ¿qué de malo hay en ello? Pues si todos somos diferentes, tal vez yo sea la reina de la diferencia, pensaba. Mi vida parecía no tener sentido, pero intentaba darle uno, al tratar de entrenarme en el dibujo y en pintar paisajes. Enfocarme en ello me concentraba en pensamientos de líneas, formas, colores y perspectivas, que en última instancia lo que buscaba era maravillarme de mis capacidades y olvidar la constante hambre. Mientras pensaba en los colores que podría usar para pintar ese cielo, un olor particular pero familiar había penetrado en el vagón. Era una fragancia agradable, como aquellas que traen ciertas vivencias o imágenes de un pasado no vivido, pero no le di importancia. Seguí mirando por la ventana, perdiéndome de nuevo en mi mente. Algo extraño aconteció. Unas esferas de color amarillo comenzaron a viajar a la par del tren, esquivando los árboles e igualando la velocidad de la locomotora. ¿Qué clase de visión es esta? Por un momento presentí que me perseguían. Puse mi mano sobre la ventana para rodear mi cara y ver con mejor apreciación a través del cristal. Parecía como si el bosque silencioso hubiera dejado de serlo. Aquellas luces parecían envueltas en una sombra, pero no logré descifrar su forma. Mantenían un constante zigzag de arriba a abajo, viajando paralelamente al vagón. Cuando aquellos objetos brillantes estaban a punto de llegar al límite del bosque, donde comienza la planicie de Strange, pensé que era el momento para descubrir de qué se trataba. Justo donde acaban los árboles, se detuvieron todas ellas, como si no quisieran dejarse ver bajo la luz de la luna. Sin duda, aquellas luces eran conscientes. Conozco la fauna y la flora, al menos del lugar donde he vivido, y nunca había visto semejante cosa. Además, la velocidad que tenía este gigante gusano metálico era considerable. Por tal razón, descarté que fueran los ojos de un animal, y si hubiera alguno, sería imposible mantenerse a la misma velocidad sin cansarse. Extraño suceso. Me dejé ir hacia el espaldar blando de la silla y recosté mi cabeza. Así miré concentrada el rascacielos del vagón. Después de no muchos sigeles, cerré mis ojos por un momento
y reflexioné con respecto a todo lo acontecido. Volví a abrir mis párpados mientras miraba de forma sesgada a través del cristal, pero aquel olor se había intensificado, prevaleciendo sobre el que despedía las cortinas. Me pareció familiar la nueva fragancia, pero la ignoré. Los ojos fueron presa del cansancio y entré en el trance de los sueños. Cuando desperté, era de día. El tren se aproximaba a la estación de Fragariavesca. El sol era tenue como en las ciudades anteriores. Me dispuse a guardar la manta con la que me había abrigado, para estar preparada cuando llegara a la estación. La debilidad era insoportable. El hambre agónica y los frágiles rayos del sol aumentaban mi agotamiento. Mis ojos en el día eran cuasi apagados. Me costaba esfuerzo abrirlos en su totalidad. Todo ello no era más que producto de la enfermedad que yacía en mí. Solo tenía reposo cuando el sol dejaba cualquier brillo al morir ante su puesta. Cuando viré para tomar el pomo de la puerta, observé que sobre el asiento del frente había un libro. Estaba abierto de par en par, como si estuviera incitándome a leerlo. ¡Qué extraño! No recuerdo haber compartido el vagón con alguna persona, ni que al entrar tal objeto se encontrase allí. Lo tomé y leí algunas páginas. Ellas expresaban lo siguiente: su figura estaba ante mí. La hembra era otro mundo, uno inexplorado. Toda la vegetación presentaba el color brillante de la vida. Sus labios eran ríos cristalinos y su piel tierras de un color indescifrable. Las luces del universo jugaban en su tegumento. Esa delicada membrana era la tierra para que la habitara el hombre inmaculado, pero él no había podido tocarla. Mientras el varón, con mirada empalagosa, se quedaba petrificado al ver ese mundo que era la delicada joven, la última manifestación de la creación, la extrema obra del Logos, un mundo donde se había derramado toda la gratitud de la belleza. Los mundos paralelos la envidiaron y las otras dimensiones echaron sobre la mujer una vista de sorpresa, pero nunca dijeron algo al respecto. El hombre era una protoestrella, un tanto tímido, un poco ingenuo, demasiado inocente y a la vez estúpido. ¿Qué se puede decir de él? Mejor le fue no haber llamado la atención de ese mundo virtuoso y exuberante, porque ni él sabía si había sido creado para habitarla, adentrarse en sus mares y atravesar sus cavernas con sus primigenios rayos. El hombre voló por el espacio sideral en torno a la fémina, mas la doncella miraba por la ventana de su destino, entusiasmada, mirando un atardecer extraño pero hermoso, que bordeaba en sus ojos un color enigmático. La protoestrella no podía contener tanta energía en sí, haciendo fusión nuclear en todo su pecho con cada sigel que pasaba. A causa de ver semejante mundo estático y a tan solo un ciclo solar de distancia, aunque él no era su dueño, y si lo era, no lo sabía, y al no saberlo, no tenía derecho alguno de alumbrar sobre ella toda su calidez. Se atrevió a nombrarla en el secreto de su corazón y le dio un nombre cada milenio que corresponde a cada yun que transcurría observándola. Así, la protoestrella se sentiría pegado a ella como si la conociera. La llamó Keter, porque dijo en sí mismo: ella es como una luciente corona. Quien la posea habitará como rey. Será el soberano de sus animales, el dueño de su flora, el gobernante de sus aves, el perpetrador de sus cavernas húmedas. Mientras leía este fragmento,
El tren había llegado a la estación.